Buenas noches, señores. Bueno, vamos a hacer el video, ya no me acuerdo el número, el video 31, creo, o 30, no sé, o 32, sobre el siglo XX corto. La segunda parte referente a América Latina. Después de esto vendrán los años 70 y los 80 hasta el 89, cuando implosiona la Unión Soviética. Y luego algunos temas complementarios. 3:25 de la mañana en Madrid, martes 8 de agosto de 2023. Seguimos con América Latina. Una vez más, o de nuevo, a finales de los años 50 y a principios de los años 60, se reabrieron procesos democráticos en algunas repúblicas latinoamericanas. Estos procesos fueron apoyados inicialmente desde Estados Unidos por la administración de John F. Kennedy. Cayeron las dictaduras colombiana, venezolana y cubana. Colombiana no recuerdo el nombre, venezolana Marcos Pérez Jiménez, cubana Fulgencio Batista. Y en 1961 Trujillo, el dictador de la República Dominicana, fue asesinado. Si les gusta la literatura, Vargas Llosa tiene una excelente novela basada, en el contexto de la dictadura de Trujillo en República Dominicana, muy conocida, llamada La Fiesta del Chivo. A Trujillo lo llamaban el Chivo. Bueno, Colombia, Venezuela, Cuba y República Dominicana transitan hacia la democracia, pero luego hubo 7 nuevos golpes de Estado, hasta 1964. Porque la evolución política del nuevo régimen de Fidel Castro en Cuba tuvo un impacto imprevisto en la región. Estas nuevas dictaduras intentaban evitar la amenaza castrista en la región, es decir, la amenaza soviética. Ideológicamente, el movimiento guerrillero 26 de julio, el M26, ahorita les explico en qué consistió, que venció a la dictadura de Fulgencio Batista tras varios años de lucha, era una fuerza heterogénea. Incluía sectores liberales, progresistas y marxistas que solo tenían en común su ideología antiimperialista, según esta historiadora, nacionalista e igualitarista. En él se fueron integrando los comunistas del Partido Socialista Popular, PSP, cuya experiencia revolucionaria previa les permitió ocupar puestos claves. Bueno, el M26. 1953. Cuba. Fidel Castro Ruz, hijo de un ex soldado del Reino de España que combatió en Cuba y que cuando se perdió Cuba regresó a Galicia, específicamente a Lugo, al pueblo de Ocastro. Es decir, el padre de Fidel Castro combate como soldado del Imperio Español en Cuba. España pierde Cuba y el padre de Fidel Castro, que todavía Fidel Castro no existía, es un soldado que regresa a España, específicamente a Galicia. Era proveniente de la provincia de Lugo y de la aldea o pueblo de Ocastro, muy cerca de donde nació mi padre, por cierto, años después. Este hombre más o menos esperó poco tiempo y regresó a Cuba, pero esta vez como inmigrante, ¿no? Y logró tener una importante hacienda
azucarera. Fidel Castro era hijo no de la esposa de su padre, sino de la amante mulata de su padre, que a su vez era hija de otro gallego y de otra gallega, perdón, que a su vez era hija de otro gallego y de una mulata cubana. Al principio Fidel y Raúl, hijos del amante, que era la que se ocupaba de la hacienda, no fueron reconocidos por el padre de Fidel Castro. Pero al morir su esposa legítima los reconoció y les dio el apellido Castro, y además ellos estudiaron en los mejores colegios de Cuba. Fidel Castro nació en Holguín. Bueno, en 1953 Fidel Castro era un estudiante de Derecho de la Universidad de La Habana. Un niño rico, un estudiante de Derecho de la Universidad de La Habana, y se había casado con la hija de Díaz Balart, que era un importante miembro de la oligarquía cubana. Estaba casado con Díaz Balart, pero sin embargo tenía por lo menos una amante más, una o dos. En 1953, Fidel Castro, Aide Santamaría, su hermano Raúl, esto no es un video sobre la Revolución Cubana, así que abrevio, planificaron, entre otras cosas, el asalto al cuartel Moncada. El cuartel Moncada era la segunda fortaleza militar de Cuba y quedaba en la segunda ciudad más importante de Cuba, que era Santiago de Cuba. En una acción militar que puede parecer y que era suicida y destinada al fracaso, porque ninguno de los participantes en esa revolución, en esa toma del cuartel, tenía experiencia militar y escasamente tenían experiencia con armas. Bueno, el asalto al cuartel Moncada, que no solamente fue al cuartel Moncada, pero abreviemos, fracasó. Ese asalto fue el día 26 de julio de 1953. El asalto fracasó y el régimen capturó a muchos de los insurgentes. A Fidel Castro, dado quién era su esposa y quién era su cuñado, y además dado el hecho de que Fidel Castro y Fulgencio Batista se conocían personalmente, entonces Fidel Castro no fue asesinado, no fue fusilado por órdenes expresas del gobernador, del presidente, dictador de Cuba, Fulgencio Batista. Fue a la cárcel, pero le dieron un indulto, estuvo menos de 2 años en la cárcel. Luego todos los que quedaron vivos fueron indultados y Fidel Castro y un grupo más decidieron autoexiliarse en México. En México se les une el Che Guevara, una especie de aventurero que venía haciendo un recorrido en moto por toda Latinoamérica. Y bueno, el grupo que Fidel reunió en México, sumado al Che Guevara y a alguna otra persona más, se embarcaron en el yate El Granma. Yo lo vi en la Plaza Copelia en La Habana, un yate mínimo, un barquito que yo no sé cómo cupieron todos ahí, y decidieron entrar por mar a La Habana, a Cuba, internarse en la Sierra Maestra y de allí hacer el trabajo necesario, el trabajo guerrillero necesario para tomar el poder en Cuba. En Cuba se quedó Aide Santamaría para, una vez que ellos hubiesen llegado a Cuba, a la Sierra Maestra, poderles dar apoyo logístico, etc. Bueno, en el 59 Fidel Castro
llega a La Habana, el Che Guevara llega a Santiago de Cuba y se apoderan del poder. Eh, Días antes, Fulgencio Batista había huido con su plana mayor a Francia. O creo que primero a Estados Unidos y luego a París. Una vez en París, yo era pequeña y lo vi en televisor, una vez entrevistaron a Fulgencio Batista en París, yo estaba en Venezuela, era pequeña, lo vi en el televisor y le preguntaron, lo recuerdo perfectamente, se me quedó grabado, le preguntaron a Fulgencio Batista, ¿de qué le sirvió a usted ser presidente de Cuba? Y Fulgencio Batista dijo, me sirvió para vivir en París. Fulgencio Batista no opuso gran resistencia a ese movimiento. Realmente él quería irse de Cuba. Por lo tanto, esa gesta de los guerrilleros en la Sierra Maestra es una gesta un tanto amañada y disfrazada de un heroísmo que no fue tal. Bueno, ideológicamente, el movimiento guerrillero del 26 de julio, que venció a la dictadura de Fulgencio Batista, como ya dije, se suponía que era una fuerza heterogénea, y lo era. Había sectores liberales, progresistas y marxistas, el marxismo, el Che Guevara, que solo tenían en común, bueno, Che Guevara no perteneció al movimiento 26 de julio, se incorporó en México, y no era cubano, era argentino. Pero bueno, era una fuerza heterogénea, que solo tenía en común su ideología antiimperialista. ¿Antiimperialista por qué? Bueno, porque de un imperio, de pertenecer a un imperio, pasaron a pertenecer a otro. O sea, le pertenecían al Imperio Español y en la guerra entre España y Estados Unidos, terminaron siendo un protectorado norteamericano, que es una forma disfrazada de ser una colonia norteamericana, ¿no? Entonces no querían ser, preferían incluso volver a ser colonia de España que seguir siendo colonia, entre comillas, protectorado de Estados Unidos. Bueno, en este movimiento 26 de julio se fueron integrando los comunistas del Partido Socialista Popular, ya lo dije. Cuando el 1 de enero de 1959 cayó la dictadura de Batista, abandonada por Estados Unidos meses antes, o sea, Estados Unidos abandonó a Batista a su suerte meses antes. No le proporcionó ayuda militar. Su líder, Fidel Castro, impulsó reformas económicas y sociales con amplio respaldo popular. Reforma agraria, nacionalización de industrias, bancos y refinerías de petróleo que dañaron los intereses norteamericanos, congelación de alquileres, campañas de alfabetización y mejoras sanitarias, así como los más polémicos tribunales de justicia revolucionaria. De esto podría hablar mucho más, pero este no es un video sobre la Revolución Cubana. Sin embargo, Castro se resistió a institucionalizar la revolución, como en su momento hizo México con la creación del PRI, y a convocar elecciones. Se negó Castro a estas dos cosas y pronto impulsó un giro autoritario y personalista, con un discurso antiimperialista y nacionalista, con el famoso lema patria o muerte. Al principio el régimen fue bien acogido por la opinión pública internacional. De hecho, el Che Guevara hizo una visita a Caracas y mi madre se fue a la Avenida del Libertador, por donde pasaba un jeep, un coche descapotable, o sea, un jeep, de estos coches tipo militar que no tienen techo, exhibiendo al Che Guevara, y había gente de los dos lados de la Avenida Libertador en Caracas
aplaudiendo y echándole flores al Che Guevara. Mi mamá, que era absolutamente franquista, juraba que el Che Guevara y Fidel Castro habían liberado Cuba. Y ahí estaba ella, yo no había nacido, pero ella le lanzó flores también. Lo contó toda la vida. Bueno, el régimen, repito, fue bien acogido por la opinión pública internacional, fue reconocido por Estados Unidos, las grabaciones e intervenciones del Che Guevara en las Naciones Unidas están en YouTube. Bueno, ahora, eso durante mucho tiempo fue material clasificado, que estaba en la biblioteca del Congreso de los Estados Unidos. Hoy en día todo eso ya es público. Bueno, entonces, al principio fue este régimen reconocido por Estados Unidos. Sin embargo, ante las medidas contra intereses norteamericanos, como nacionalizar el petróleo, Estados Unidos comenzó a presionar al nuevo régimen con la amenaza, muy pronto cumplida, de suprimir la cuota azucarera, principal fuente de divisas de Cuba, es decir, no comprarle más azúcar. Entre tanto, Castro se había declarado neutralista, y había dejado que los comunistas, por ejemplo, su hermano Raúl lo era y lo fue desde un principio, controlasen sectores políticos importantes, incluido el aparato militar. Había acentuado el perfil ideológico marxista de la revolución, aplazando las elecciones y acabando con la prensa libre. En febrero de 1960, la Unión Soviética se ofreció a enviar petróleo y a comprar el azúcar necesario para sostener al régimen cubano. Y los lazos bilaterales entre Cuba y la Unión Soviética empezaron a cobrar importancia para alarma de Washington. El castrismo también había emprendido iniciativas en Panamá y República Dominicana para extender la revolución. De hecho, Fidel Castro había visitado la República Dominicana antes de 1953. O en todo caso, antes del triunfo de la Revolución Cubana. Pudo haber sido antes del 53 o después de salir de la cárcel en Cuba. Aquí no tengo la biblioteca que tenía en Venezuela y no tengo los libros donde pueda buscar esos datos. Está Google, pero no quiero acudir a Google y además Google tiene muchos errores. Bueno, a lo mejor tiene menos errores que los que comete esta historiadora. Bueno, en febrero de 1960 la Unión Soviética se ofreció a enviar petróleo, ya lo dije, a comprarle el azúcar necesaria para que se sostuviera el régimen de Cuba. Washington se alarmó. El castrismo también había emprendido iniciativas en Panamá y en República Dominicana, ya lo dije, para extender la revolución. A partir de ahí fue más decidido el apoyo de Estados Unidos, y estamos hablando de la CIA, de la inteligencia norteamericana, a elementos del exilio cubano para intentar derribar a Castro, así como el embargo sobre las exportaciones norteamericanas a Cuba. En enero del 61 las relaciones se rompieron y en abril se produjo el fallido desembarco en Bahía de Cochinos, Playa Girón. En videos anteriores yo hablo de lo que fue Bahía de Cochinos, ¿no? Una invasión de cubanos exiliados en Estados Unidos que iban a llegar a Playa Girón, en Bahía de Cochinos, iban a desembarcar y con ayuda de la aviación norteamericana iban a recuperar el poder en Cuba. La aviación norteamericana no se presentó nunca y estos exiliados cubanos fueron todos masacrados por las fuerzas de Fidel Castro. ¿Qué pasó allí? ¿De verdad había un compromiso de Estados Unidos de enviar apoyo o no lo había? Y si lo había, ¿por qué no envió el apoyo? No se sabe. Pero
el desembarco en Bahía de Cochinos sin apoyo militar de Estados Unidos era un suicidio y de hecho fueron masacrados. La respuesta castrista a la invasión por Bahía de Cochinos, a Fidel le echó la culpa por supuesto a Estados Unidos y de Estados Unidos salieron, ¿no? Aunque fuesen cubanos, fue la definición de Cuba como República Socialista de Cuba. En 1962 vino la expulsión de Cuba de la OEA, la crisis de los misiles en octubre del 62, que ya hablamos mucho de eso en los videos de la Guerra Fría, y la instauración del Partido Comunista Cubano, el PCC, como único, en 1965, más la decisión de exportar el modelo revolucionario al resto de América y Asia, y también a África, que supuso un enfriamiento en las relaciones entre Cuba y la Unión Soviética hasta 1968. Desde Estados Unidos, para prevenir la expansión del castrismo en una región castigada por la pobreza y la desigualdad, que es el caldo de cultivo perfecto para que surja el comunismo, debido a esta amenaza castrista, el presidente John F. Kennedy puso en marcha en el 61, semanas antes de los hechos de Bahía de Cochinos, Playa Girón, el programa de la Alianza para el Progreso, que no sirvió demasiado para mucho. O sea, no fue tan exitoso como se quería, ¿no? La filosofía de partida era que solamente promoviendo un rápido crecimiento económico, por lo menos un 2,5 anual en promedio, con industrialización y reformas agrarias, como la del demócrata cristiano Eduardo Frei en Chile, más la ayuda de la integración económica regional, solo así, es decir, elevando el desarrollo de los países latinoamericanos y la industrialización, solo así se podían dar unas condiciones económicas que, sumadas a programas de alfabetización y mejoras sanitarias y sociales, reformas fiscales y una mejor distribución de la renta, permitirían la plena integración de las masas en el marco democrático. ¿Qué era lo que llamaban marco democrático? Bueno, estar del lado de los Estados Unidos. Para ello se previeron inversiones norteamericanas entre gobierno y empresas privadas norteamericanas de $20.000 millones en 10 años, que debían completarse con fondos equivalentes de los gobiernos de la región, comprometidos a poner en marcha políticas de desarrollo que permitieran salarios razonables, control de la inflación, etc. La OEA valoraría los planes presentados por estos, el BID, Banco Interamericano de Desarrollo, canalizaría los fondos y la CEPAL, esa que no sirve para nada, apoyaría con especialistas que no sirven para nada. Todos los países, excepto Cuba, se adhirieron con el espejo del positivo efecto del Plan Marshall europeo. O sea, desde América Latina se veía cómo Europa se reconstruía rápidamente y se desarrollaba rápidamente. Otro elemento a favor era la coincidencia de objetivos entre la Alianza para el Progreso de Kennedy y los planes de algunos gobiernos populistas y reformistas en ejercicio en América Latina, que podían aprovechar esta vía de financiación para acelerar sus programas, entre ellos el de Rómulo Betancourt con Acción Democrática en Venezuela, del 59 al 64, el liberal Alberto Lleras Camargo en Colombia, Manuel Prado, que gobernó con apoyo del APRA en Perú, Víctor Paz Estenssoro en su segundo mandato, líder del MNR en Bolivia, Jairino Quadros del PTB en Brasil,
Orlich del PLN en Costa Rica, Fernando Belaúnde Terry en Perú. Este sí fue un buen gobernante, Fernando Belaúnde Terry. Gobernó entre el 63 y el 68 en Perú. O el demócrata cristiano Eduardo Frei en Chile, del 64 al 70 fue su gobierno. Sin embargo, buena parte de los gobiernos no afrontaron las reformas necesarias. La alianza de Kennedy solo resultó útil allí donde hubo interlocutores dispuestos a colaborar en el proceso de democratización y modernización de sus países, como fue el caso de los siguientes mandatarios, los de Venezuela, Bolivia y Chile. Estos sí se propusieron, en Venezuela Betancourt y en Chile Eduardo Frei, estos sí se propusieron modernizarse e industrializarse. Y sobre todo, el programa reformista de Kennedy se desvirtuó desde noviembre del 63 al ser asesinado John F. Kennedy en Dallas. Los gobiernos posteriores que llegaron a los Estados Unidos de Johnson y posteriormente de Richard Nixon no mantuvieron las mismas prioridades. La seguridad continental y la defensa de las inversiones privadas norteamericanas primaron sobre los objetivos de desarrollo económico, reforma del Estado y democratización. Aparte de que los recortes presupuestarios forzados por la guerra de Vietnam redujeron en más del 50% la aportación financiera prevista por Kennedy. Desde Washington se empezó a considerar a las Fuerzas Armadas como un instrumento indispensable para la contención del comunismo y la estabilidad política, y se facilitó su rearme y modernización con tratados bilaterales entre las Fuerzas Armadas norteamericanas y las Fuerzas Armadas de los distintos países latinoamericanos. En paralelo, la Revolución Cubana sirvió de acicate a la izquierda radical latinoamericana, que imitó la creación de focos guerrilleros rurales para la conquista del poder. Los hubo en Venezuela en los años 60, muchos, con ayuda de revolucionarios como el Che Guevara o Regis Debray. Bueno, esta señora simplemente considera a Regis Debray un revolucionario. Regis Debray era un filósofo francés que más que revolucionario, o sea, no me lo imagino con un arma en la mano, más que revolucionario, era un revolucionario de escritorio, ¿no? Bueno, como el Che Guevara o Regis Debray. Y estos focos guerrilleros existieron en Guatemala, y por eso se derrocó a Jacobo Arbenz, en Honduras, en República Dominicana, en Venezuela, como ya dije, en Colombia, en Ecuador, en Perú, en Bolivia y en Brasil. Estos movimientos guerrilleros respaldados por Cuba, el plan era crear, como decía el Che Guevara, muchos Vietnams. Él decía un Vietnam, dos Vietnam, tres Vietnam, para debilitar a Estados Unidos concentrado en esos Vietnam y exportar la revolución. Estos movimientos quedaron enfrentados a veces a los partidos comunistas prosoviéticos, cuyas estrategias de Frente Popular eran contrarias al empleo de la lucha armada en el contexto americano según las consignas de Moscú. Moscú quería que estos países latinoamericanos llegaran al comunismo vía elecciones, no vía violenta guerrillera. En 1966 se reunió en La Habana la primera conferencia tricontinental de solidaridad revolucionaria, Asia, África y América Latina, las 3A.
Y al año siguiente nació la Organización Latinoamericana de Solidaridad, OLAS, cuyos socios se mostraron dispuestos a extender la lucha armada tanto a zonas rurales como urbanas. Además, eran años de convergencia entre la izquierda revolucionaria y los sectores del cristianismo más comprometido con los pobres, influidos por los cambios eclesiásticos del Concilio Vaticano II y la teología de la liberación, que fue una cosa funesta para América Latina, ¿no? Yo recuerdo el guerrillero colombiano que era cura y no fue el único. La conjunción de todos estos elementos dio lugar, por una parte, a una política norteamericana mucho más proclive a aceptar dictaduras militares y más intervencionista. Como se puso de manifiesto desde 1964, cuando Estados Unidos impulsó la condena de la OEA a Cuba. Y hubo ruptura de relaciones diplomáticas, comerciales y de transporte por todos los miembros de la OEA, menos México. También Estados Unidos dio el visto bueno al derrocamiento militar del gobierno brasileño de João Goulart y dejó de condicionar sus ayudas al carácter democrático de los gobiernos. Era más barato la intervención militar y los golpes de Estado que ayudar al desarrollo de América Latina. En el 65 se autorizó una intervención militar en República Dominicana. Allí había triunfado Juan Bosch y su Partido Revolucionario Dominicano. En las elecciones del 62, con un programa reformista tildado de izquierdista. Pero este hombre, Juan Bosch, solo pudo gobernar unos meses porque fue derribado por un golpe militar. En abril del 65, un grupo de coroneles y simpatizantes de PRD restablecieron a Bosch en la presidencia y entonces estalló una guerra civil en República Dominicana. Una misión militar panamericana, integrada sobre todo por marines estadounidenses, unos 22.000, acabó con el experimento. El experimento que había llevado a la República Dominicana hasta una guerra civil. Las elecciones de 1966 las ganó un civil, Joaquín Balaguer, que incluso fue un funcionario del dictador Trujillo, que gobernó desde el 66 al 78, antiguo colaborador, como ya dije, de Trujillo, quien puso en marcha un programa populista, pero autoritario. Por otra parte, las reforzadas Fuerzas Armadas latinoamericanas comenzaron a participar en la prevención y lucha contra las guerrillas revolucionarias. Utilizaron la doctrina del ejército colonial francés, sobre todo el ejemplo terrible de Argelia, y las enseñanzas norteamericanas sobre defensa impartidas en la tristemente famosa Escuela Militar de las Américas. 50.000 oficiales latinoamericanos pasaron por allí, basadas en el concepto de seguridad tanto exterior como interior. Así nació la doctrina de la seguridad nacional, que dio cobertura ideológica a los golpes de Estado y a la represión consiguiente. Según la reelaboración latinoamericana de estas ideas, las Fuerzas Armadas se convertían en la espina dorsal de la sociedad, por su papel de protectoras últimas del sistema, y debían intervenir cuando los objetivos nacionales, incluidos los económicos, se vieran amenazados por un enemigo externo o interno. La insurgencia política
siempre identificada con la subversión marxista o comunista, constituía la amenaza por excelencia. De ahí surgió el concepto de guerra interna o guerra total, librada contra la subversión civil que trabajaba dentro de las fronteras nacionales. Cualquier medio era válido: guerra sucia, tortura, secuestro, etc. Había problemas políticos y sociales generados o derivados del estancamiento del modelo económico de industrialización por sustitución de importaciones, del cual hemos hablado en no el último video, sino el penúltimo, creo. En todo caso, ya explicamos en qué se basaba el modelo de sustitución de importaciones. Este modelo había creado muchas expectativas y debido a su fracaso y para evitar protestas o para reprimirlas, la reacción autoritaria volvió a barrer el continente en los 60 y los 70. Ante el desequilibrio creciente entre crecimiento económico y demandas sociales, las nuevas formas de movilización social y activismo político de carácter populista toleradas por los regímenes constitucionales dieron a los sectores más afectados por los problemas económicos el cauce para expresar su descontento. La conflictividad social, atizada por el nuevo radicalismo revolucionario en algunos países, amenazó la estabilidad de los gobiernos civiles controlados casi siempre por los grupos sociales dominantes. Estos últimos, llamados también oligarquías, sintieron peligrar sus posiciones y se mostraron proclives a soluciones de fuerza, considerando además que este tipo de salida institucional era necesaria a fin de acometer la reestructuración o las reestructuraciones necesarias para salir de la crisis, bien a través de políticas ortodoxas de ajuste, bien promoviendo un cambio industrial acelerado. Como las Fuerzas Armadas estaban dispuestas para ejercer el papel de actores privilegiados del proceso, el resultado fue una oleada de golpes militares. Desde la mitad de los años 60, más o menos, se inauguraron nuevos regímenes dictatoriales con rasgos bien distintos de los que habían caracterizado las dictaduras tradicionales o de carácter patrimonial, como la de Marcos Pérez Jiménez en Venezuela. Los nuevos regímenes militares no iban a ser dictaduras blandas, como las que se vivieron antes, sino dictaduras feroces, como la de Stroessner en Paraguay. El debate científico de los politólogos se centró entonces en el ensayo de definición de un modelo único para tales regímenes. Unos autores hablaron de autoritarismo burocrático, mientras otros prefirieron desarrollismo militar y otros dictaduras de la seguridad nacional. Este fue el que... No dije nada. La evolución histórica de las susodichas dictaduras ha puesto de manifiesto que no existió un modelo único, aunque sea posible aislar una serie de rasgos comunes a todas estas dictaduras. En las dictaduras militares tradicionales, las dictablandas, el caudillo asaltaba el poder como una solución temporal, hasta superar el estado de crisis que había dado pie a la intervención militar. El protagonista de esta intervención casi nunca tenía un programa o proyecto político que legitimase su estancia en el poder, ni una perspectiva de transformar la sociedad, sino que pactaba con las fuerzas sociales más tradicionales, limitando el uso de la fuerza a un periodo corto de tiempo, al considerar que la imagen de fuerza era suficiente
para restablecer el control social. Dado el menor desarrollo de la estructura profesional de las Fuerzas Armadas y el mayor poder de las oligarquías civiles, estas últimas solo necesitaban intervenciones militares ocasionales para ejercer su dominio. Por el contrario, los nuevos regímenes militares no se concibieron como una solución temporal. No trataban de corregir los resultados incorrectos, por decirlo así, de unas elecciones, o de revocar un golpe militar previo, sino de reorganizar la nación de acuerdo con una ideología o un ideario más o menos elaborado, inspirado en la doctrina de la seguridad nacional de Estados Unidos, que legitimaba la lucha contra la subversión. El nuevo militarismo suponía el gobierno de la institución militar en bloque, como corporación. Ejemplo, Pinochet, Videla, Stroessner, las dictaduras brasileñas, frente a las dictaduras personales. Y a diferencia de los regímenes fascistas del pasado, tampoco buscaba la movilización de las masas. Al revés, prescindió de los partidos políticos en cuanto que organizaciones representativas de la sociedad civil, porque preferían la apatía de las masas. El ejército prefirió una relación técnica y de apoyo entre el Estado y ciertos grupos sociales. Al margen de la represión, las relaciones entre el Estado y la sociedad civil se establecían mediante la cooptación circunstancial de individuos, los tecnócratas, sobre todo economistas e ingenieros. El Ejecutivo dependía de la voluntad política de las Fuerzas Armadas y de la burocracia técnica, únicos contrapesos del todopoderoso Ejecutivo militar. Esta aproximación burocrática autoritaria a la política se explica también por el hecho de que los militares consideraron que el desarrollo económico sería la base de su poder. Y esto pasó en Chile, en el Chile de Pinochet. Creyeron en la necesidad de un gobierno autoritario como condición sine qua non para asegurar el crecimiento económico y la modernización económica, pues si solo se controlaban las formas de expresión política, podrían, pues solo controlando las formas de expresión política, podrían ponerse en marcha programas de austeridad económica. Esto es totalmente cierto, aunque, bueno, pero es que estamos en otra época y en otro continente. Rajoy pudo hacer sus programas de ajuste sin necesidad de los militares. Y cuando nosotros tratamos de hacerlo en Venezuela, recibimos golpes de Estado, pero de izquierda. Todo esto con muchos matices. Por lo tanto, los militares y las oligarquías, repito, pensaban, para poner en marcha programas de austeridad económica, incluidos controles salariales para que el salario no subiera, este primer paso para estabilizar los indicadores económicos, es decir, la macroeconomía, atraer la inversión y los préstamos internacionales y conseguir el crecimiento económico. O sea, no podía haber expresiones políticas, ni manifestaciones, ni quejas, ni falta de paz social, aunque fuera forzada, si se quería modernizar la economía a través de medidas de austeridad. Por eso se prefirieron regímenes militares mientras se modernizaba la economía, sin protestas. Y si alguien protestaba, pues
Ustedes saben lo que hacía Pinochet, por ejemplo, ¿no? Ahora, Carlos Andrés Pérez quiso hacer esto en Venezuela sin presencia de militares. Ahora, los mismos tecnócratas de alto nivel asociados al Ejecutivo estaban normalmente vinculados a sectores económicos de capital multinacional. No siempre, ¿eh? De tal manera que el Estado autoritario lograba garantizar una estructura de dominación favorable a los intereses de la burguesía nacional más moderna y de los inversores internacionales. Estos caracteres represivos y antipopulares marcaron la trayectoria de casi todas las dictaduras, excepción hecha de algunos militares que gobernaron desde planteamientos reformistas y nacionalistas, como Juan Velasco Alvarado en Perú, que gobernó entre el 68 y el 75, pero no con una dictadura violenta o no tan violenta, sino una dictadura reformista, donde, valga la redundancia, efectuó una reforma agraria, al parecer muy exitosa, y nacionalizaciones de compañías extranjeras. También el efímero gobierno de Juan José Torres en Bolivia pretendía esto, y el de Omar Torrijos en Panamá. En Brasil, donde se estrenó el modelo en medio de una grave crisis económica y política, el presidente Goulart, que pretendía acometer reformas profundas, entre las cuales estaba la legalización del Partido Comunista, la concesión de voto a analfabetos y militares de tropa y reforma agraria, fue depuesto en 1964. Los militares golpistas pusieron en marcha un proyecto político para reconstruir la sociedad, combinando la represión y un programa de estabilización económica y control de la inflación. Esto en Brasil. Argentina. El general Onganía protagonizó el golpe militar de 1966, poniendo fin a la alternancia de gobiernos civiles y militares que se había sucedido tras la caída de Perón en 1955. La división en el seno de las Fuerzas Armadas en este país, Argentina, la movilización sindical y estudiantil a partir de 1969 y la movilización de los sectores prodemocráticos obligaron al general Lanús a liquidar el régimen militar. Entre 1973 y 1976, durante las presidencias peronistas de Héctor Cámpora, Juan Domingo Perón e Isabel Perón, la crisis política se agudizó, unida ahora a un espectacular aumento de la inflación y de la violencia. El desenlace fue la toma de poder por una junta militar entre 1976 y 1982, presidida sucesivamente por los generales Videla, Viola y Galtieri, que puso en marcha una política altamente represiva y concluyó con la Guerra de las Malvinas. De la Guerra de las Malvinas se podría hablar mucho con respecto a la historia argentina, pero este video no es para eso. Hay que acotar que artistas y escritores argentinos estuvieron de acuerdo con esta junta militar y con esta dictadura militar. El ejemplo más emblemático es el de Ernesto Sábato, un hombre de izquierdas definitivamente, un hombre que en su juventud fue marxista y que ante la anarquía que había en la Argentina respaldó al principio las dictaduras militares. Repito, un hombre de izquierdas, nada menos que el autor del Túnel, Sobre Héroes y Tumbas, Abadón el Exterminador, El Escritor y sus Fantasmas, un hombre que además de escritor era doctor en física, que había trabajado en el laboratorio Curie y en el MIT, un intelectual de pies a cabeza y un hombre de izquierda sin lugar a duda, y de una izquierda bastante extrema, y sin embargo apoyó a esta junta militar al principio. Luego, antes de su muerte, se integró en una cosa que
en una organización que se hizo para investigar los abusos de los militares y blanqueó, digamos, su apoyo inicial al régimen militar. Un apoyo inicial que, conociendo a Sábato, la obra de Sábato, como la conozco yo, de una manera, desde los 16 años y de una manera muy profunda, así sería la anarquía y el desastre en Argentina que Sábato se vio obligado a respaldar esta junta militar. Bueno, en Chile cayó en 1973 el gobierno de la Unión Popular de Salvador Allende, que atravesaba entonces un difícil momento económico agravado por la conflictividad política y social. La progresiva radicalización del gobierno había llevado a los factores medios a la oposición y se había llegado a una grave polarización social. La extrema izquierda había creado un movimiento guerrillero, el MIR. La extrema derecha utilizaba la violencia indiscriminada y el descontento militar era palpable. Además, hay que agregar que en este Chile de Allende llegó a haber 1 millón de cubanos, en un momento en que Cuba tenía solo 2 millones de habitantes. Evidentemente la mano de Castro guiaba a Salvador Allende, ¿no? El general Augusto Pinochet, con ayuda de la CIA, y esos papeles ya están desclasificados y se pueden leer, todos los documentos al respecto del golpe militar de Pinochet se pueden leer en la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos. Y repito, Pinochet, con apoyo de la CIA, se hizo con el poder y consiguió prolongar su mandato hasta 1989. El golpe de Pinochet comenzó el 11 de septiembre de 1973. Fue un golpe de varios días y difícil, o de varias semanas, porque los obreros que habían tomado las fábricas estaban armados, había un grupo terrorista de extrema izquierda, por lo tanto el golpe duró varios días. Pudo haberse transformado en una guerra civil, pudo. Todavía recuerdo el canciller de Allende que huyó nada menos que a Washington y en Washington fue asesinado a tiros en plena calle. Uruguay, que sufrió un largo proceso de declive económico, pensar que alguna vez en los años 50 Uruguay fue conocida como la Suiza de América. Y la gente iba a veranear a Uruguay, a Punta del Este. Uruguay, repito, sufría un declive económico y un agotamiento del sistema político. Recurrió en el 68 a una solución autoritaria liderada por un civil, que adoptó carácter dictatorial en 1973 y se transformó en dictadura militar en 1976. Ecuador tuvo gobiernos militares del 62 al 66. En Bolivia, Velasco Ibarra también adoptó poderes dictatoriales en el 62 con el apoyo del ejército, aunque fue en el 64, coincidiendo con el boom petrolífero ecuatoriano, cuando el general Rodríguez Lara inauguró una dura dictadura militar que se prolongó hasta el 79. Paraguay estuvo desde el 54 hasta el 89 bajo el régimen del general Stroessner. Y en toda América Central, excepción hecha de Costa Rica y Nicaragua, que desde 1979, con el triunfo de la revolución sandinista, era gobernada por el que la sigue gobernando hoy en día, no se me puede olvidar el nombre, Nicaragua, la Nicaragua de... ¿Cómo se llama el bicho ese? El Alzheimer, ¿eh? Bueno, ese. Bueno, América Central tuvo dos excepciones. Es decir, tuvo dos excepciones, dos países donde no había dictadura militar.
Costa Rica y Nicaragua. No estamos incluyendo a México. En España, cuando hablan de Centroamérica, no incluyen a México. A México lo incluyen en Norteamérica. O sea que si leen libros de historiadores, y no solo de historiadores, si leen libros escritos por españoles, verán que siempre incluyen a México en Norteamérica y no en Centroamérica. Porque dicen que geográficamente está en Norteamérica. Eso es cierto, pero entonces Venezuela también está en Norteamérica porque, que yo sepa, Venezuela está por encima de la línea del Ecuador, de la línea de latitud cero. Ni la tocamos. Y el resto de Centroamérica también. Bueno, Spain is different. Bueno, en Cuba ya sabemos, bueno, en Costa Rica ya sabemos, se quitó el ejército, no hubo más golpes militares, pero hay una policía terrible. Y en Nicaragua, en el 79, pues empezó el triunfo de la revolución sandinista. Si bien ese triunfo iba hacia adelante o hacia atrás, porque hubo distintos intentos de acabar con la revolución sandinista, los famosos contrarrevolucionarios, llamados los contras, que eran financiados por Estados Unidos y, por cierto, financiados por Venezuela durante el primer gobierno de Carlos Andrés Pérez. La gatita me mira. Ya voy, gatita, come mucho, quiere más comida húmeda, me arruina, le va a dar diarrea. Susan, ¿juega con algún juguetito? Bueno, toda Centroamérica bajo el militarismo de derechas, menos Costa Rica. Y Nicaragua. Bueno, y México, agrego yo, porque bueno, para mí México está en Centroamérica por costumbre. Paraguay, no. Bueno, hasta la década de los 80, bajo la sombra de la crisis económica, de la deuda externa e interna también, no se pusieron en marcha los procesos liberalizadores y de transición a la democracia que desembocaron en la restauración de sistemas constitucionales y en la apertura política de aquellas democracias meramente formales. Recuerden que no hemos llegado al socialismo del siglo XXI. Recordemos que estamos en los años 60, máximo en los 70 del siglo XX. Así que, y bueno, esta es la segunda parte de América Latina en el siglo XX corto, que termina en el 89. Veremos con mayor profundidad los años 70 y luego los años 80 hasta llegar al 89, donde cae el poder soviético, donde cae la Unión Soviética, y algunos temas complementarios. Gracias por la paciencia si me han escuchado hasta acá. Bye.